Bien. Bueno, ahí ya está para grabar. Bueno, un poco la idea de este encuentro es, un poco ya lo veníamos charlando, pero es como hacer un pequeño cierre de lo que ya hemos venido trabajando en los entrenamientos, que más allá del momento en donde estén, porque en esto de los entrenamientos es cierto que algunos venían más atrasados, otros iban más al día, pero el objetivo principal es que lo puedan recorrer a su tiempo. Un poco por ese lado fue el tema de plantear a la coordinación y plantear este tema de, si bien seguir con los entrenamientos como estaban planificados hasta el 19 de diciembre, pero que el cierre y, digamos, la presentación de los materiales y estas devoluciones las pudiéramos hacer ya para febrero. Entonces, si bien no voy a pedirles que se pongan todo lo que queda diciembre y enero de cabeza a hacer esto, pero sí tienen un poquito más de margen de tiempo como para terminar de ponerle la frutilla al postre y aprovechar todas las herramientas que hemos visto. Y obviamente con consulta de por medio para que después puedan arrancar en marzo tranquilos ya con el resto de los módulos, ¿sí? Acá entonces yo les planteo esta imagen, no sé si esta imagen les es familiar por algo, ¿qué les dice? No sé si la alcanzan a ver. La imagen que está de Sí, fondo ahí en el... es un cerebro dividido a la mitad, uno creativo y uno que es una máquina. Uh-huh. Bien, ¿con qué lo relacionan de algún saber previo, algo que Con sepan? lo lógico matemático y el arte, ¿será? Un Uh-huh. hemisferio es lo lógico matemático y el otro el Uh-huh. hemisferio más creativo, artístico. No. Sí, hay toda una teoría en esto de los dos cerebros. Esto es como que se ha ido también estudiando y revisando, y a la luz de las nuevas evidencias, en realidad no es tan así que el izquierdo funciona de una forma y el derecho de otra, sino que tiene que ver con una interconexión. ¿Sí? Y esa conexión que hacen esas dos partes del cerebro logran que a veces podamos ser muy organizados y al mismo tiempo muy creativos. ¿Sí? A cada uno se le va dando como desde diferentes lugares, pero un poco la idea de plantear estas dos partes del cerebro que están trabajando en conjunto es un poco el espíritu de transmitirle a los materiales. Que si bien tenemos que tener un cierto orden, una lógica, de hecho cuando pensamos un entorno virtual, tenemos que dar como un cierto orden, porque si no, era como hablábamos recién, nos perdemos en el laberinto o a veces este revoleo de PDFs, como dice Mariana Maggio, y termina siendo más un espacio donde hay muchas cosas y no termina habiendo nada interesante. O quizás hay muchas cosas interesantes, pero están demasiado escondidas. Entonces, por un lado, el orden y el criterio al momento de seleccionar los materiales, sin dejar de lado lo creativo. Y un poco por este lado han venido los entrenamientos en relación al avatar, a los memes, que bueno, el tema de los memes tiene una cuestión de trabajar el humor, la ironía, desde las narrativas, hay muchas cosas, bueno, ahí vi que Beatriz hablaba de los cursos el curso de Itaú, que yo todavía tengo que terminar de entregar un trabajo antes del 22 de diciembre. Es muy interesante esto de pensar las nuevas narrativas que se dan en estos entornos y con la riqueza que pueden tener. Entonces, pensar de un lado la parte organizativa de los materiales sin dejar de lado lo creativo es como el desafío. Entonces, un poco lo que hice fue rescatar de las unidades, de los ejes que hemos visto, cuáles son aquellos aspectos al momento de armar los materiales, es decir, bueno, ¿qué me tengo que poner en la cabeza cuando me siente a tomar decisiones sobre esto? Porque todo el tiempo estamos tomando una decisión. Dejamos de un lado un material para incorporar otro, o acortamos un material, o quizás elegimos poner un material de otra forma. Quizás siempre hemos dado un PDF de 20 páginas para explicar determinado tema. Pero esta vez hicimos un videíto, nos animamos y lo explicamos en 15 minutos, un videíto con los aspectos principales de ese apunte PDF, que seguramente se los dejemos al PDF, pero el video les va a ayudar un montón. De hecho, los videos, por ejemplo, en YouTube, hay una función que tienen que es reproducirlos en forma más rápida. Entonces, quizá un video de 15 minutos lo pueden ver en 7 minutos. Porque tiene creo que hasta el doble velocidad de reproducción. Eso es otro truquito que por ahí ya lo vamos a ir mostrando. Entonces, bueno, una de las cosas que yo quería como que pusieran foco, que ustedes también ya lo han ido como
como planteando sus entrenamientos, incluso con algunas consultas que me han hecho por privado, estos tres roles no son, no hay que tomarlos a la ligera, porque el de facilitador justamente habla de la creación de los materiales, y de alguna forma necesitamos lograr que el estudiante se involucre con esos materiales. No es solamente que quede bonito a nuestro criterio, sino que invite al estudiante a meterse, ¿sí? También después este rol de tutor, que lo van a profundizar en el módulo que viene, y el de mediador de la tecnología, que ahí es donde se asustan todos, porque de alguna forma está el tema de, a ver, yo como docente elaboro mis materiales, me meto con aplicaciones y demás, pero me voy a animar a que los estudiantes me vengan, profe, mire, yo tengo otra aplicación, probemos esto. Lo que tiene de bueno esto es que nunca se agota. Es decir, yo di este mismo módulo a principio de año con otro grupo de profes y habían otras herramientas. Cambié algunas herramientas. De hecho, sigo encontrando y descubriendo otras nuevas herramientas. Entonces, ser estos docentes que facilitamos los recursos tecnológicos y que al mismo tiempo seguimos indagando, investigando, está bueno. En algún punto es algo lúdico y esto también es importante tenerlo en cuenta. Pasarla bien y disfrutar también lo que estamos haciendo. Y vamos a rabiar con algunas aplicaciones y con algunos programas que no lo puedo descargar, que por ejemplo con el avatar a varios les había pasado eso, y con el del meme, que no lo podían descargar porque la página arrojaba un error, no sé por qué. Yo después me volví a meter más tarde y lo pude descargar, así que no sé si fue algo momentáneo con esa página, al menos con las que estábamos trabajando. Entonces, mediar la tecnología es algo que nos toca más de cerca si no estamos tan amigados con la tecnología. Pero bueno, no es un desafío que no se pueda llevar adelante. Ustedes si quieren ir haciendo preguntas y metiendo la cuchara en esto que estamos charlando, yo lo que estoy haciendo es como una especie de resumen y de comprimir lo que han significado estos tres ejes, estos tres apuntes que tienen en la plataforma, intercalando con esto que hemos visto en el desarrollo de los entrenamientos, ya con lo que queda al final. Bien, otro de los conceptos o ideas, porque más que concepto es una idea como más concreta, ahí yo tomé una referencia de Prieto Castillo, que me gusta mucho, el tema de la información mediada pedagógicamente, que vuelvo a traer a Mariana Maggio, esto de revolear materiales y de poner a disposición materiales no significa que el estudiante los va a absorber como si fuera una esponja. Hay que tratar esos contenidos y darle diferentes formas para que podamos llegar al estudiante dentro de todas las posibilidades. Ahora en el entrenamiento, bueno, entre el entrenamiento 4 y 5, yo ahí les dejo como algunas pistas, por ejemplo, con el tema del diseño universal de aprendizaje. No sé si alguna lo ha alcanzado a ver o lo ha podido chusmear, o si conocen Sí, está muy bueno el material. Yo trabajo en la DGE, ahí hay uno de los materiales de la DGE, y es un material que es una temática que nosotros trabajamos mucho y hacemos mucho hincapié, sobre todo para la inclusión educativa, porque cada vez, digamos, este paradigma de la inclusión se abre más, cada vez hay más diagnósticos y distintas patologías o diferentes formas de aprender, que es un recurso más, digamos, bastante interesante de hacer accesible. Está muy bueno. Claro, digamos, esa idea, y dentro de esto que propone un poco en esta idea Prieto Castillo, es pensar en ese acto educativo, en esa situación de aprendizaje, en esta diversidad, y que quizás yo lo metí como a propósito, que este concepto del diseño universal viene un poco de la arquitectura, que lo hablábamos en el encuentro anterior, pero tiene que ver con esto de hacerlo accesible a todos, y ya no hablamos de discapacidades. Estamos hablando de estas diferentes formas de aprender, como vos decís, Beatriz, porque cada uno aprende distinto. De hecho, nosotros en nuestros propios grupos, quizás sin tener diagnósticos de estudiantes con alguna discapacidad o con algún problema, tenemos estudiantes que están en la clase, no toman una punta, están con los dedos así cruzaditos, las manos cruzadas, y después nos repiten todo y nos dicen, sí, yo le presté atención, dijo tal o cual cosa. Bueno, efectivamente ese chico quizás
es más auditivo y no necesita registrar todo en apuntes. De hecho, nosotros mismos podemos pensar y decir, bueno, ¿cómo te gusta rendir más un examen, oral o escrito? Y hay gente que le gusta más rendir el escrito porque le encanta escribir y le resulta más cómoda esa competencia, esa capacidad, que estar hablando durante 15 minutos. ¿Sí? Capaz que estamos 2 horas escribiendo, rindiendo, estoy haciendo como una memoria de mis días en la facultad, y capaz que estamos más cómodos escribiendo durante 2 horas, desarrollando un tema, que explicándolo en 20 minutos. Entonces, también hablamos de estas formas de acceder al material para todos. Beatriz levantó la mano, Sí. decime. Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante del diseño universal de aprendizaje es que nunca, digamos, hasta ahora, no lo había visto mediado por recursos digitales, que me parece que inclusive genera una apertura mucho mejor desde el aprendizaje como herramienta cuando uno lo media tecnológicamente, cuando uno conoce, ¿no? Este descubrir que estamos haciendo nosotros con la diplomatura te permite ver un escenario y realmente es mucho más rico lo que podés hacer o lo que podés lograr en términos de aprender y que el otro aprenda a su vez. Eso me pareció muy interesante. Sí, y bueno, amén de que podemos aprender todos también de esto. Yo les contaba, creo que en el encuentro pasado, una de las posibilidades en esto de mediar tecnológicamente a veces los saberes y de poder hacerlo accesible a todos, en donde también el estudiante se compromete el rosco, digamos, el juego del pasapalabras. Yo una vez tomé una evaluación de esa forma, entonces los dividí en grupos, cada grupo tenía una unidad, tenían que armar el vocabulario de esa unidad, y eran diferentes roscos. Después se tomaban el rosco entre ellos, digamos, como evaluación, y bueno, fue súper interesante porque se comprometieron 100%, trabajaron todos, porque decían, no, tiene que ser la definición como para que no se equivoque con tal o cual cosa. Entonces, bueno, se puede trabajar de muchas formas, pero en este sentido, y para rescatar lo que decías vos, esto de pensarse también como protagonistas de su propio aprendizaje, no es que el profe les da todo, sino que ellos también pueden intervenir, y con los recursos tecnológicos es como la gran puerta de entrada ahí. Entonces creo que ahí tenemos bastante para ganar. Que hay mucho para aprender, seguro, pero la idea justo estaba por ir por este lado. Tenemos como esta función, además de estos roles que tenemos como docentes, la función de la curaduría. Tenemos como un montón de recursos, pero ¿qué pasa? Nos ahogamos a veces en decir qué elijo. Y está bueno quizás ir armándose uno como un banquito de materiales y de acuerdo al grupo que vamos teniendo, ir seleccionándole. No es solamente seleccionar material, sino darle un valor extra, darle como un plus, diseñándole en ese entorno justamente para que puedan mirar con otros ojos, es decir, ya no van a la obra en el espacio en crudo, sino que van como acompañados y mediados, es como llevarlos de la mano hasta mostrarles algo, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, dejar en esto que decíamos a veces, por ejemplo, tienen que leerlo el capítulo 7, 8 y 9 de tal libro. Y si yo lo mando solito al estudiante a veces, al crudo de esos capítulos, se puede llegar a perder. Lo puedo mandar con una guía, primero le muestro un video o le explico con un video en general sobre qué va a encontrar en esos materiales, o ya le doy alguna herramienta para que pueda llegar ahí, ¿sí? Entonces un poco la función de curadores de estos materiales tiene que ver con esto. Y fíjense acá esto de las relaciones que existen entre los diferentes textos que conforman esa muestra, es decir, que no es por capricho que está puesto ahí, sino que tiene una finalidad, un para qué cada uno de esos materiales, y ahora hablamos de materiales en general, ya sea un video, un PDF, puede ser también un podcast. Hay muchas herramientas también muchas listas muchas listas de reproducción en Spotify, que tienen cosas muy interesantes. Bien, no hay problema, si te tenés que retirar, acuérdate que queda grabada, así que después la vas a poder ver. Bien, seguimos por acá. Nos vamos a ir quedando solitas, las tres.
Bueno, ahí rescaté algo que es como, yo siendo licenciada en comunicación, es como que siempre lo tengo grabado a fuego, ¿verdad? Esta frase, que todo comunica, es imposible no comunicar, es el primer axioma de la comunicación de Paul Watzlawick. Entonces, al momento de elegir los materiales, ¿qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo puedo conseguir? Pero en eso no tengo que perder de vista a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? ¿Quién es ese estudiante? Es un estudiante en promedio de entre 20 y 35 años, de la carrera tanto, ¿cuántos tienen accesibilidad a la tecnología? Un poco a veces lo que yo suelo hacer, medio como metiendo la cuchara quizás en otras áreas, pero me sirve mucho, es testear cuántos tienen acceso a Internet desde su casa. Quizás en una encuesta rapidita, así con un Google Forms, es como bastante rápido de relevar esa información. ¿Cuántos tienen compu en su casa? Hay muchos que se conectan desde el celular, o también esto que nos hizo ver la pandemia, si quizás hay un solo dispositivo que ande bien en la casa y lo usa la mamá para estudiar, los chicos para hacer las tareas y el esposo para trabajar. Poder descubrir esas cuestiones también nos ayuda a poder plantear esto, ¿qué queremos lograr? Y cómo conseguirlo, pero a través de qué cosas, a través de qué medios lo vamos a hacer. Entonces, todo lo que hagamos va a comunicar de alguna forma. En este sentido, esta frase, que también la repito como loro, que es no revolear PDFs, tiene que ver con esto. Un material se transforma en didáctico cuando ha sido específicamente diseñado para el aprendizaje. Un capítulo de un libro, un artículo del diario, un video de YouTube no es un material didáctico. Tiene que estar trabajado, mediado y con ese marco, con esa cáscara o en ese entorno en donde el estudiante le va a dar sentido justamente al para qué, ¿sí? No es el capricho de la profe que me vea este video de 30 minutos, sino que tiene un sentido el cómo llegar a él, desde qué lugar escucharlo. Por ejemplo, si es un video, yo a veces lo que suelo hacer es, para ver los videos, les pongo un audio chiquito de, bueno, introduciendo en general el tema, y les dejo como una guía de 4 o 5 preguntas, como para, después de haber visto el video, que se hagan esas preguntas ellos a ver si las pueden responder, y que tenga que ver con reflexión sobre algún tema anterior y demás. Entonces, el material en sí mismo no tiene sentido si nosotros no lo mediamos. Me voy para el otro lado, que acá me voy metiendo con la parte creativa. No sé si hasta acá alguna pregunta, dudas en relación a lo que hemos visto con los otros entrenamientos. ¿Estamos Yo bien? estoy escuchando, sí, recién ahora asimilando. Asimilando. Claro, esto, la idea, cuando vuelvan a los apuntes, vieron que son 3 ejes, hay como mucho, y había un montón más de cosas para poner, pero obviamente tuve que tomar la decisión de recortar un poco más, pero esto es como exprimir así el texto y sacar qué es lo que me tengo que poner en la cabeza al momento de decir, bueno, voy a armar un PDF de 20 páginas, pero ¿qué le voy a poner? ¿Cómo lo voy a hacer? O voy a armar un video, ¿sí? Y en esto, que habla un poco de la planificación textual, que a veces la planificación textual en el escrito, y quizás recién me decían, sos más joven, pero yo todavía sigo siendo la del papel y del lápiz. A mí me cuesta mucho sentarme en la compu y escribir un texto. Yo primero tengo que hacer un borrador en papel. Entonces la planificación textual tiene que ver con esto, planificar qué vamos a hacer. Lo primero que se nos viene a la cabeza al momento de pensar en los materiales es una herramienta que por lo general ya la tenemos armada, que es el programa de la materia. Es como lo primero, y de hecho cuando uno trabaja es lo primero que te piden. Presentar el programa para que quede en administración o para... es lo primero que tenemos como material dentro de esto, ya sea de un entorno virtual o incluso en la presencialidad, que ahora, bueno, se ha complementado bastante. De hecho, ya en muchos institutos también ya se suben los materiales a la plataforma, ya no se entrega más impreso. Entonces, hay muchos que lo siguen imprimiendo, digamos, por cuenta propia, pero la idea es un poco también, hasta por una cuestión ambiental, dejar de imprimir tanto y empezar a familiarizarnos más con la pantalla. Entonces, pensar en los contenidos y en estos aspectos que lo van a organizar al estudiante. Esto un poco, creo que con la profe Caro empezaron a pensar esto de la planificación del entorno. ¿Qué cantidad de material?
¿cuánto sería más o menos una cantidad de páginas a leer o documentos o cantidad de videos que yo le voy a poner pensando en la disponibilidad horaria que tiene ese estudiante, ¿sí? A veces ponemos un montón de cosas y pensamos que el estudiante va a estar de lunes a viernes de 8 a 12 solo con nuestra materia y también pensar en que tiene otras materias y demás y que tiene que empezar a relacionar con esas, es como que nos daría un poquito la idea de, por ejemplo, acá con esto de la carga horaria real, y el público a quien va dirigido, nos da un poco la pista de decir, no puedo meterles 3 PDF de 250 páginas, voy a poner uno y algunos capítulos y va a estar con esta guía mediado, y eso corre el riesgo, y en este momento, corre el riesgo de decir, ay, qué mediocre, estás recortando material, y no. Siempre estamos recortando y tomando decisiones en relación a eso, pero justamente como los mismos autores y curadores de ese espacio, tenemos que empezar a formar nuestro criterio para decir, sí, esto lo dejo aparte, esto lo recorto, pero les doy un capítulo extra, o esto lo trabajo a través de un video o de un texto colaborativo, es decir, ir buscando diferentes estrategias para no recortar temas, sino pensarlo en diferentes formas de plantearlo, ¿sí? Y esto que era importante, lo que hablábamos recién un poco del guión o de la estructura, en el caso de este módulo, del módulo 3, yo les había dicho que siempre cuando se pierdan o para ir a buscar ese guión, estructura o la brújula, es irse al Genial y del principio, en donde está planteado los entrenamientos. Ahí está todo, está el programa, los entrenamientos, semana a semana, las fechas, está todo. Entonces, que el estudiante pueda tener esa estructura o que tenga como una forma de saber a dónde están los materiales, a dónde están los videos, es importante al momento de pensar qué es lo que vamos a plantear. Esto que pareciera como recontra obvio, está bueno siempre recordarlo. Respetar las propiedades textuales, es decir, escribir con corrección ortográfica, con adecuación, utilizar los signos como corresponde. En esto el Word y los correctores de ortografía nos ayudan mucho porque, bueno, a veces en pantallas se nos pasan los peores y los mejores errores. Pero bueno, un poco esto también de trabajarlo con los estudiantes es una buena idea, ¿no? Y bueno, y la intencionalidad básica, que es un poco lo que hablábamos recién, de justamente escribir o producir esos materiales o armar esa mediación de los materiales para ayudar a pensar. Y en esto, en este taller en particular, en este módulo, yo les he dejado siempre al final del apunte algunas preguntas. Que no siempre tienen que tener respuestas y está bueno que queden preguntas abiertas porque eso moviliza al estudiante a buscar algo más. Profe, me quedé pensando en esto y al final tal cosa. Y si nos preguntan algo y no sabemos, también está bueno porque eso nos ayuda a aprender a nosotros también. Entonces, un poco esto de aprender, escribir para ayudar a pensar, tiene que ver con esta intencionalidad que nos tiene que mover a hacer desde el mínimo audio o PDF o hasta el video más extenso, lo que queramos hacer como material específicamente, ¿sí? Bien, esto suele traer a veces como la pregunta del millón. ¿Cómo tratamos al estudiante en estos entornos? ¿Ustedes cómo suelen elegir tratar, digamos, cuando hacen, por ejemplo, cuando escriben para un foro, o los materiales en sí mismos, o las consignas, incluso, cómo las elaboran ustedes? Nosotros, como somos, yo estoy en general, como estoy en la Facultad de Derecho, en general nosotros somos formales con los chicos. A lo mejor en una consulta, en un ámbito más amigable, digamos, uno puede bajar un poco la guardia en ese sentido, pero siempre uno acostumbra a hacer un lenguaje formal. Porque también se tienen que apropiar de eso. Es un ámbito donde ellos tienen que dialogar con formalidad. Entonces, en general, siempre es el plural y es el usted. Ustedes, tal cosa, o desde el tú, si es en primera persona, pero siempre es formal. Bien. Nosotros casi trabajamos con casi colegas, así que generalmente hay algo mucho más cercano, más familiar, así que sí, los consideramos
casi profesionales, por eso. Entonces, depende, obviamente. Claro, es que vos ya estabas en la práctica, estás como en el tramo final con los estudiantes. Tengo claro. 4º y 5º año, claro. Claro, sí. Sí. Bueno, ahí un poco el tema de plantearles esto de la idea del trato al lector al destinatario no es porque haya uno en particular que sea mejor que otro. El tema es tomar la decisión, es otra de las decisiones que tenemos que tomar al momento de sentarnos a armar los materiales, y ser coherentes a lo largo de todos los textos, en los foros, que todo tenga un mismo tono, ¿sí? Porque yo si de repente lo trato de usted en un lugar, digamos, quizás en el apunte o en las consignas, pero en un foro se desmadra todo y es medio que pierde coherencia, ¿sí? Es cierto que a veces no es lo mismo, de hecho también está planteado en los materiales, no es lo mismo el tema de la escritura, el tratamiento en los textos escritos, al tratamiento a veces quizás en las instancias orales, que quizás en la oralidad uno es como que afloja un poquito más porque se da cuenta que está trabajando con personas. A veces cuando escribís y producís los materiales, te cuesta imaginarte al que lo está leyendo del otro lado, o que lo va a leer capaz que dentro de 2 días, o el sábado a las 3 de la mañana cuando se siente a hacer los trabajos, por ejemplo. Entonces, ese otro con el que nos vamos a encontrar, tomar la decisión de cómo lo vamos a tratar y a partir de ahí tener la coherencia en los materiales que vamos a armar. En esto, otro de los elementos, otra de las preguntas al momento de armar los materiales, son estos elementos, los no textuales. Todo lo que incorporemos, siempre recordar, ya sea iconografías, ahí hablaban recién de infografías, de todo lo que nosotros compartamos, siempre citarlo o siempre plantearlo un poco con este sentido de facilitarle, por ejemplo, las infografías son organizadores gráficos de la información, que yo lo que le vaya a presentar le facilite el aprendizaje y no se lo complejice, ¿sí? Por eso, esos elementos que tengan un sentido, un porqué. Esto era lo que les decía recién, el diferenciar el texto escrito para el papel y el escrito para la pantalla. En la forma de escribir, esto de poder resaltar, por ejemplo, en color, ya que el texto no se va a imprimir, o por lo general no se imprime en las pantallas, quizás imprimen los apuntes, pero no las pantallas y en los módulos de la plataforma, utilizar el resaltado del color, no tantas tipografías, un poco también en los apuntes les hablaba de no meter tantas tipografías, sino elegir algunas que sean bastante más familiares o más amistosas, perdón, con la lectura. Por ejemplo, este tipo de letra es una letra o tipografía de palo seco, que se le llama, que no tienen ese serif o esas curvitas, como lo pueden tener quizás la Times New Roman, que es como un poquito más adornada la letra, o hay un montón de tipografías también a veces en las plataformas o en los apuntes en el mismo Word, y a veces hace tanto ruido la tipografía que molesta mucho a concentrarse en la lectura. El tema de los márgenes, el tema del interlineado, también es importante tener en cuenta cuando estamos escribiendo para pantalla, porque es como que si metemos mucha información en un texto súper apiñado, con letra muy enroscada, por ejemplo, no facilita la lectura en pantalla. Y bueno, en cuanto a los formatos, esto sí es importante. Hay una aplicación que se llama I Love PDF, no es una aplicación, perdón, es una página, no sé si la conocen. Después sí, está buenísima. Es genial. Es gratis y es muy buena. Nosotros en tribunales, bueno, la usamos para comprimir los PDF para poder que te lo acepte el sistema, digamos. Pero también está bueno para comprimir, descomprimir y cambiar formato. Está muy bueno. Por ejemplo, podés tomar, vieron que a mí me suele pasar muy seguido, no sé, ha sido este año en particular, se me traspapelan los archivos de Word o termino generando el PDF para subirlo a la plataforma, después elimino el archivo de Word para editar. Lo que te permite esta página es poder subir el PDF y te lo transforma en Word y lo volvés a recuperar. Quizás con algunos pequeños detallitos, hay que ajustar algunas cosas de formato, pero es una página que sirve muchísimo, incluso para combinar PDFs. Si uno tiene capaz que 5 archivos, pero querés hacer uno solo, entonces, bueno, los formatos de los archivos no es un dato menor.
yo, por lo general, yo siempre recomiendo, salvo que sean materiales que después necesiten, que el estudiante los tiene que descargar y llenar, por ejemplo, tienen que llenar una grilla con algo, sí, lo subimos en Word, porque si se lo subimos en PDF les estamos generando un trastorno al divino botón. Entonces, ahí puede ser útil el Word, por ejemplo. O si queremos generar una base de datos, quizás para hacer una tabla o una base de datos, el Word no es el programa ideal. Lo podemos hacer en un Excel, ¿sí? Entonces ahí los formatos es como algo bastante interesante para ver de acuerdo al material que vamos a presentar, ¿sí? Bien, esto es como que red de docente. El tema de la secuencia didáctica. Con eso, ¿cómo se llevan en general en sus clases la presencialidad? Porque es todo un tema pensar la secuencia didáctica para el entorno, digamos, el entorno virtual que la clase presencial, que es como que la tenemos recontra armadita ya. ¿Cómo se llevan con esto en los espacios virtuales? Sí, es complicado y bueno, todavía nosotros, no sé, Bea, pero nosotros estamos, bueno, ya terminamos, pero estuvimos híbridos, no terminamos de ser presencial. Tuvimos, viste, mitad de virtualidad y remoto, clases, y las otras presenciales. Es muy complicado. Es muy complicado. Nos costó mucho el segundo semestre con la vuelta a esta media. No era ni una cosa ni la otra, no terminaba de ser. Claro, claro. Incluso los horarios, el organizarte mentalmente, hoy dónde me toca, en mi casa o me tengo que ir. Muchos chicos no volvieron, no volvieron, los que viven lejos no volvieron, obviamente estaban con ese tipo de autorización para continuar, entonces fue complicado, eso se tiene que mejorar, eso se tiene que mejorar. Hacer obviamente la parte sincrónica dentro del curso y los que no puedan se conectan y los otros están mirando lo proyectado, tiene que ser así, es que vamos a un futuro así, hay chicos que están muy lejos viviendo. No sé si claro, ahí es donde esto de la secuencia didáctica y el año pasado como que, a ver, tuvimos todos que empezar a ingeniarnos cómo hacerlo, el que no tenía experiencia, cómo iba probando, haciendo y deshaciendo sobre la marcha, el que metía clases virtuales y sincrónicas todas las semanas y el que no metía porque le tenía miedo a la herramienta, o sea, era como pensar de qué forma hacer esta secuencia en un entorno virtual, en el caso del año pasado, que era 100% virtual, con este tema del otro lado, la conectividad y demás. Y por otro lado, este año con este híbrido, ida y vuelta a lo presencial y lo virtual. Entonces, hay un poco el tema de lo que les planteo con la secuencia didáctica, es que no hay que perder de vista este esquema del inicio, el desarrollo y del cierre. Eso como que va a seguir existiendo siempre porque necesitamos, a ver, es un relato, es una narrativa lo que tenemos que hacer. Es como contar un cuentito en nuestro horario de clase, por ponerlo en palabras más sencillas. Pero es como poder también darle un cierre, un inicio, un desarrollo, un cierre a lo que queremos plantear de acuerdo al objetivo más general, que es el desarrollo de la materia que cada uno tiene. Pero en los entornos virtuales ya el tema de la linealidad, de llegamos, tomo lista, hacemos un disparador, después les explico el tema y terminamos haciendo un trabajo práctico, se pierde. Por esto mismo que decías vos, Cecilia, porque es mucho más difícil poder contar en esa sincronicidad con el alumno y de corroborar que está haciendo lo que nosotros pensamos que está haciendo, porque capaz que se ha perdido en algún laberinto. Entonces, en estos entornos digitales es importante esto que les decía también de tener como esa brújula, que el estudiante sepa que si lo puede hacer presencial, por ejemplo, no presencial, sincrónico, va a ir teniendo una guía, pero para los que no se pudieron conectar en esa clase, está este material, tienen que ver tal video, es decir, poder tener estos diferentes caminos de poder llegar a lo mismo, a los saberes que queremos plantear, pero ya un poco más flexible esta estructura de arrancamos de una forma, seguimos y cerramos, porque es más difícil plantearlo de esa forma
cuando no tenemos la misma respuesta que podríamos llegar a tener en la presencialidad. Entonces, volvemos a esto de pensar el entorno, ese entorno virtual, donde siempre haya un botón o al inicio, o poner una pestañita que sea más visible, donde diga mapa, brújula para no perderse. Es como ponerle algo que al estudiante le vuelva a llamar la atención para volver a decir, bueno, ¿dónde estoy parado acá? Estoy en el trabajo número 2. Me falta todavía leer esto, presentar esto. Eso es súper importante que lo tengamos claro nosotros, en esa secuencia que nos armemos nosotros, pero que lo tenga claro el estudiante al momento de encontrarse en ese entorno virtual, que no siempre va a ser en el mismo momento que esté con el profe, digamos. Y por último, y con esto ya termino, que es sobre lo que hablábamos recién, el diseño universal de aprendizaje con los ajustes razonables posibles, es decir, pensar el material para todos. Y en esto, bueno, este es un pictograma que se trabaja mucho en comunicación aumentativa. Hay páginas, creo que esta página me parece que se las he... Sí. Se las he citado ahí, después les voy a pasar el enlace de este Genially donde están todos estos recursos, que un poquito habla de estas cuestiones, de cómo nace desde la arquitectura y después cómo se introduce en el ámbito educativo este concepto. Pero ahí yo les rescato los principios y habla de las múltiples formas de representación, es decir, propiamente el qué. Y acá era lo que hablábamos recién, quizás les planteo un PDF, un video y un podcast o una entrevista a un personaje o a alguna persona en particular que desarrolle el tema. Es decir, poner al alcance con diferentes formas lo que yo quiero plantear, justamente. El tema de cómo perciben y comprenden la información, hablamos de estas diferentes, de las inteligencias múltiples. Hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, y en esto va más allá de la discapacidad, o sea, como para corrernos de ese eje, que un poco lo que decía Beatriz recién, que ya no hablamos de discapacidad cuando hablamos de inclusión, sino de las diferentes formas de aprender, y también que tienen que ver con las diferentes formas que tenemos que aprender a enseñar nosotros. Es un poquito esa retroalimentación. El otro principio, las múltiples formas de expresión, que es el cómo, y acá es como la decisión propiamente de los materiales, el cómo lo voy a presentar. Acá pueden jugar con todo lo que hay. Un poco en la última unidad yo las invito a trabajar con lo lúdico, animarse a proponerles juegos, animarse a proponerle que ellos elaboren los juegos. Había otra aplicación, no me acuerdo, no, era una página, no era aplicación, no había que descargarla, para armar, ¿se acuerdan del famoso juego ese, el Preguntados? Que te daba como la pregunta, diferentes categorías, la pregunta y diferentes opciones. Bueno, hay un montón de juegos, y donde uno los involucra a ellos es donde uno termina ganando, porque es como, me acuerdo mi profe Lidia Páez de psicopedagogía en la secundaria, que decía, es entrar por la de ellos para salirte con la tuya, y eso tiene que ver. Es entrar por el lenguaje, por las formas que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? En esto es importante identificar quiénes son esos estudiantes, si son jóvenes, si son adultos, si hay gente que trabaja y que estudia, saber quiénes son para salirme con la mía, que es poderles dar a conocer los saberes que yo tengo en mi materia específicamente. Entonces, es como una ganancia 100% para cada uno, ¿no? Y el último principio tiene que ver con esto que les decía, las formas de implicación, el por qué, y yo les agregaría acá el para qué, que todos puedan sentirse comprometidos y metidos en ese aprendizaje. Y no solamente en esta ida y vuelta de docente-estudiante, sino que entre ellos mismos. A veces en algunas materias está bueno esta tutoría que se hacen ellos sin proponérselos uno, es decir, yo te ayudo con esta materia, vos dame una mano con esto, no, a mí me va re mal en lengua. Entonces es como que hay una retroalimentación, pero eso sucede cuando ellos pueden poner en juego esas capacidades, en lo
lo que les va bien y en lo que no les va tan bien, o que ellos reconocen que necesitan trabajarlo más. Entonces, de esa forma es más fácil que se motiven entre ellos. Entonces, bueno, eso es un poco, esto lo de los principios del diseño universal de aprendizaje es como muchísimo más profundo y tiene muchas más cosas que ver, pero me parece interesante meterse al menos por encima en este concepto y empezar a trabajarlo para pensar los materiales, que no termine siendo el armar, subir las cosas a la plataforma y ya está, ya se pueden meter y uno se queda tranquilo porque ya está, todo debería fluir. Es cierto que todo debería fluir si está todo bien organizado, pero no perderle pisada, y en eso la función tutorial tiene que ver con esto, pero eso lo verán en otro capítulo de la diplomatura. Bien, chicas, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Respecto de las fechas, en esto que les había dicho, hasta el 19, ahí voy a dejar de presentar esta, hasta el 19 pueden presentar y hacer consultas y demás. Después como que nos desconectamos todos y los primeros días de febrero, ya ahí voy a revisar bien las fechas y les voy a decir cuándo. La idea es poder hacer como una pequeña reunión como esta, para que ustedes planteen dudas, consultas y demás, y poner una fecha límite en febrero para la entrega del entrenamiento 5. Y a partir de ahí, bueno, que ya se queden tranquilos con ese entrenamiento entregado, ya cerrar el módulo 3. No sé cómo vienen con los anteriores. Ahí, corriendo. No, vamos caminando, Bien, caminando. bien. Esto es maratón, no es carrera, pero llegamos. Bien, pero a ver, yo las aplaudo, me pondría de pie, porque la verdad que arrancar una formación a mitad de año, porque eso también, arrancar en agosto, arrancar estas capacitaciones como muy a fin de año, es como que uno dice, sí, está buenísimo, pero después decide en qué momento lo decidí, en qué estaba pensando. Pero sí, la verdad que por eso yo lo charlaba con la coordinadora, que sería una pena que se perdieran de todas estas cosas por entregar rápido, cuando en realidad el objetivo central es que las incorporen, no que cumplan conmigo. Si conmigo no tienen que cumplir. No, porque pero sí. aparte, Eugenia, vos no presentás un recurso y te empezás a meter, empezás a Sí, probar. Cuando te querés acordar, estuviste 5 horas solamente indagando. Pero está bueno porque aprendés un montón de cosas. Yo, la verdad que lo que he aprendido es muchísimo. Estoy re contenta. Bueno, y lo que van a seguir aprendiendo, porque como les digo, en esto es meterse y vas descubriendo. El otro día, por ejemplo, en una clase de italiano, la profesora presentó un recurso, estoy haciendo un curso de italiano todo online. Y dije, ay, está buenísimo, era como una ruleta, después era otro de unir palabras, me fijé en el recurso, ya me empecé a meter, y después de la clase de italiano me quedé como 20 minutos más mirando, metiéndome, me logué, me creé la cuenta, digo, se las tengo que mostrar a los chicos. Entonces pasa esto, y está buenísimo, pero como todo, uno tiene que decir, bueno, acá meto estos recursos y después voy probando. Bueno, fantástico. Pero está bueno porque, digamos, ya creo que en este sentido, ya el año que viene lo van a arrancar con otra cabeza. Entonces, eso ya es ganado. Más allá de que todavía no hayan terminado de entregar los entrenamientos, ya es como pensar que al momento de pensar los espacios y las planificaciones del año que viene, ya es como que va a haber un quiebre. Nadie sale igual después de esta diplomatura, ni los profes. Yo sigo buscando. Gracias. Sigo buscando. Pero bueno, obviamente cualquier duda, consulta, me van escribiendo por el grupito o por privado de la plataforma. A veces por el grupo es como más instantáneo, que está bueno, por eso también habilité. Esta semana te podemos preguntar todavía algunas cosas. Sí. Estamos más. Sí, incluso después, o sea, quizás no responda automáticamente, o después por mail, y bueno, y vamos avanzando a medida que ustedes vayan armando las cosas, pero sí. Para febrero ya tendría que definir con Carolina y con Silvia la fecha específicamente para tener de vuelta así como una reunión para plantear dudas generales y ya poner una fecha a tope de la entrega de los entrenamientos. Pero ahora vayan avanzando tranquilas y van haciendo las consultas que necesiten. Sí. No, bueno, chicas. Gracias y gracias. No, y la verdad que es fantástico todo, como dice Bea. No, fantástico. Así que muchísimas gracias, Euge. En la semana te voy a estar molestando un poco. Sí, no es molestia. Ustedes escriban. Quizá no respondo inmediatamente, pero todavía estoy. Bueno, bien. Muchísimas gracias por todo. Bea, nos vemos, Bea.
Que descansen. Nos vemos, gracias. Buen fin de semana. Eugenia, nos vemos, Bea. Gracias por... Adiós. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, hasta luego.